100% Radio. Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico. 100% Radio. Bienvenidos. Y en una oportunidad anterior habíamos visto el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 al 7, donde el apóstol Pablo compara la vida del creyente con un soldado, un atleta y un labrador. Y dice así este pasaje, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 7, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y hoy vamos a hablar acerca del atleta, las características que tiene un atleta. Y aquí Pablo dice que el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Y vamos a extraer algunas enseñanzas de esta afirmación que hace el apóstol Pablo. Y vamos a ver, por ejemplo, que una de las características del atleta es que se entrena por años. El atleta trabaja su cuerpo, su rendimiento, sus destrezas durante muchos años y la mayoría de las veces la competencia dura unos segundos. Cuando van a las Olimpiadas a participar, la competencia en muchos casos dura segundos y ellos en 10 segundos o menos o un poco más tienen que demostrar cuál es el nivel que ellos tienen como deportistas, y para ello tuvieron que haber entrenado muchísimos años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, y esto nos habla, mis queridos amigos, que todos nosotros como hijos de Dios tenemos una eternidad con nuestro Padre Celestial, y que bueno, mientras estamos aquí en la tierra tenemos que prepararnos para ese día, ese momento maravilloso que vamos a estar en la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí, antes de partir a la presencia de nuestro Padre Celestial, Dios nos salvó, dice su palabra, no por obras, para que nadie se gloríe, a fin de que caminemos en buenas obras preparadas de antemano para cada uno de nosotros. No somos salvos por obras, sino por la fe, por medio de la fe en Jesús. Pero el propósito de salvarnos es que caminemos en buenas obras que han sido preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos sido predestinados desde el principio y tenemos una misión aquí en la tierra, tenemos un propósito, estamos aquí para llevar a cabo una tarea, algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y mis queridos amigos, tenemos que estar preparados para esto y entrenarnos, trabajar, esforzarnos de acuerdo a los dones, los talentos que podamos tener. Tenemos que ir desarrollándolos y de esta manera alinearnos al propósito y al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra de las características es que los que compiten tienen bien claro cuáles son las metas, cuáles son las reglas del juego. Y benditos del Señor, cuántos amados hijos de Dios viven la vida sin tener muy en claro cuál es el propósito y el plan que Dios tiene para sus vidas. Una buena oración sería decirle a Dios: Padre, abre los ojos de mi entendimiento para poder comprender cuál es
tu plan, tu propósito para mi vida, cuál es mi función dentro del reino. Y una vez que tenés establecido el propósito de Dios, te vas preparando, vas desarrollando tus dones, tus talentos, porque tenés claro hacia dónde vas. Porque si haces de todo, como ocurre muchas veces, lamentablemente, en muchas iglesias o denominaciones que toman a la gente para que todos hagan lo mismo, para que todos trabajen de la misma manera y no se toman el trabajo de descubrir que dentro de la congregación cada persona tiene dones, talentos diferentes que tienen que desarrollar y la iglesia debe proveer los recursos y la plataforma para que esto pueda suceder. Y no meterlos todos en una misma bolsa, que todos tienen que hacer lo mismo. No, por supuesto que hay una visión, hay que perseguirla, pero todos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y desarrollar esos dones y esos talentos va a requerir sabiduría, esfuerzo y dedicación. Y una vez que sabes a qué te vas a dedicar o qué es lo que Dios tiene para vos, dentro del reino y del propósito maravilloso de Dios para tu vida, vas a tener que seleccionar qué cosas vas a hacer, qué cosas vas a dejar de hacer. La palabra del Señor nos enseña que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado es un estorbo que no nos va a dejar correr y avanzar en nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que despojarnos de toda costumbre pecaminosa, de todo lo que nos enrieda al mundo, porque todo esto no nos va a permitir correr, alcanzar la meta, el propósito. El apóstol Pablo buscaba llegar a la meta, ¿sí? Cada día para él era una carrera de fe, de lograr objetivos, de alcanzar ese propósito eterno que Dios tenía para su vida. Pero el pecado es algo que te va a frenar, que no te va a dejar avanzar. Y también que nos despojemos, dice, de todo peso. Y a veces el peso no significa que sean cosas malas, pero según para lo que Dios te ha llamado, hay cosas que tendríamos que dejar de lado o no prestarles tanta atención. El Señor nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo una cosa puede ser lícita, pero a la vez no convenirme o no ser de bendición para mi vida? Bueno, porque según el llamado, el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, hay cosas que, por más que sean buenas, pueden llegar a ser un estorbo para desarrollar el propósito y el plan que Dios tiene para vos, para ti. Por ejemplo, antes de conocer a Jesús, practicaba artes marciales. Y me gustaba y hacía los ejercicios correspondientes, trataba de tener elasticidad en los músculos, hacía elongaciones y todos los ejercicios para poder tener patadas altas, estirarme lo más que pueda y llegar a las mayores alturas posibles. Y recuerdo que había un muchacho que practicaba, que ya tenía un cinturón importante, hacía años que venía practicando, pero yo lo notaba como que estaba duro para practicar, no tenía mucha velocidad, no tenía elasticidad, se veía como duro en sus formas, en sus posturas, y alguien me dijo, ¿sabes por qué es así este muchacho? Porque él practica otro deporte, practica fútbol, y el fútbol endurece las piernas. El fútbol aquí en Argentina, y en todo creo Latinoamérica es conocido como fútbol, en otros países como soccer, pero la cuestión es que este deporte tan bueno era contraproducente para el otro deporte o para la otra disciplina que tenía que ver con las artes marciales, porque era como que se contraponían y ninguno era malo, o el fútbol no era para nada malo, pero en este caso él tenía que decidir si hacía una cosa o la otra. Y decidió hacer las dos, pero no lo dejaban ser un atleta
o una persona que podía llegar a tener un premio en las competencias porque no tenía las cualidades, debido a que decidió realizar dos deportes que se contraponían o que eran contraproducentes uno para el otro, ¿verdad? Y esto pasa con la vida del cristiano. Hay cosas que no son malas, mis queridos amigos, pero según el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida, vas a tener que tomar una decisión. Vos como, por ejemplo, predicador, maestro, voy a tomar solo un ejemplo, pero como predicador, maestro del Evangelio, que utilizás tu mente para recibir revelación de la palabra de Dios y llevar mensajes de revelación a la gente, no puedes someter tu mente a cosas que tienen que ver, por ejemplo, con violencia, con cosas oscuras, con la mundanalidad, la sensualidad y un montón de otras cosas, porque tu mente es la herramienta que vos tenés como siervo de Dios, como maestro, como predicador, para tenerla ahí, escuchando la voz de Dios, teniendo una revelación fresca cada día. Y si llenas tu mente de mentiras, de imágenes perversas, de cosas llenas de violencia, tu mente no va a estar abierta a la revelación que el Espíritu Santo pueda traer a tu vida y a tu corazón. Entonces, el maestro, el predicador, el que enseña, tiene que cuidar su mente. ¿Qué es lo que entra? Porque tiene que mantenerla pura, porque es lo que Dios va a utilizar para traer revelación y que tus enseñanzas lleguen a los corazones. Y podríamos dar otros ejemplos de otras cosas. Y mis queridos amigos, tal vez todos miran series o leen libros de determinados autores, temas, ven determinadas imágenes, pero vos, que tenés un llamado, que tenés un propósito, vas a cuidar, porque eso que tal vez es lícito, pero a vos tal vez no te conviene, porque tenés otro llamado, tenés que desarrollar o llevar a cabo una función que requiere que tu mente, en este caso, esté pura, esté santa, esté abierta para recibir todo lo bueno y lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Y así también los atletas que se preparan por años para competir, ellos vigilan su rendimiento y toman decisiones basadas en obtener un mejor desempeño, y ahí, bueno, es donde tienen que decidir esto o lo otro, sin que una de las cosas sea mala, pero hay que tomar una decisión muchas veces, ¿sí? Y esto también vos vas a tener que hacerlo. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con las enseñanzas. ¿Sí? Dice Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta gente corría bien. ¿Sabes por qué corría bien? Porque habían comprendido el Evangelio de Cristo, que Jesús los había hecho libres, que por su fe en Jesús ellos habían alcanzado justificación y tenían una buena relación con Dios, pero vinieron los judaizantes diciendo que no era suficiente eso, la fe, y tenían que hacer obras, tenían que circuncidarse, tenían que guardar días, la ley de Moisés. Tenían que guardar la ley de Moisés para ser aceptados, y ahí cuando el sencillo mensaje del Evangelio de Cristo, porque es sencillo, es fe en la obra de Jesús. Todo se resume a eso, a tener fe en Jesús, en su obra. Él es nuestro Salvador, entonces cuando ponemos nuestra fe en Él, tenemos que disfrutar de esa libertad. Y Pablo dice en la carta a Gálatas, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? No se hagan esclavos de los hombres. ¿Cómo están obedeciendo otras cosas que yo no les enseñé? Ellos querían volver a la religiosidad que los ataba. Y esto, mi querido amigo, la religión, el querer hacer obras para estar en buena relación con Dios, el querer nosotros ser nuestros propios salvadores, nos obstaculiza para poder avanzar, porque la gente se cansa. La gente que trata de seguir a Dios por mérito personal y por obras, termina cansándose, bajando los brazos, no puede seguir adelante, porque la carga es demasiado pesada. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pongan en mí todo peso, toda carga, yo los voy a sustentar y les voy a dar la fuerza para seguir adelante. Y la religiosidad,
las doctrinas basadas en el rendimiento del hombre no nos permite correr con libertad, nos atrasa, nos mantiene en una vida de desánimo, de angustia, sentimos condenación constantemente. No es el Evangelio de Cristo y por lo tanto nos retrasa en nuestra carrera, en lograr y alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y otra cosa que también el atleta tiene que tener es el deseo de superarse, el deseo de avanzar y de ponerse en la carrera y correr, porque dice Filipenses capítulo 3 versos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenés que meterte en la carrera, tenés que tomar la decisión de enfocarte en Cristo. Tal vez dejaste de correr, tal vez no tenés metas, no tenés propósitos, simplemente vas a una iglesia y estás ahí, pero Dios tiene mucho más para vos, mi querido amigo, pero tenés que tomar este desafío y empezar a correr, empezar a encauzarte, no correr tras las cosas del mundo y buscando las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, buscando la voluntad del Señor, diciéndole, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento y ayúdame a saber y a entender qué tenés para mí. Y quiero prepararme, quiero correr esta carrera, este desafío, esta meta que pones delante mío y cumplir así tu propósito, tu llamado. Yo fui llamado para caminar en buenas obras que preparaste de antemano para mí. Esta es mi carrera y quiero entrar en ella y llegar a la meta y ser más que vencedor. Así que bueno, podríamos hablar mucho más sobre esto, pero creo que con esto es suficiente para tratar el tema de hoy. Y en una próxima oportunidad vamos a ver el ejemplo del agricultor. De ahí también vamos a extraer algunas enseñanzas. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos mariosarrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.